Y bienvenido a un nuevo video en el cual estaremos viendo algunos tips y algunas técnicas en Chrome Developer Tools. Chrome es un excelente navegador, es bastante pesado en algunos casos, consume mucha memoria, pero también es una excelente herramienta para desarrollo web. Algunos de los tips que voy a compartir tal vez suenen muy obvios o ya los hayas conocido, otros espero que no sea así y espero que aprendas algo nuevo con este curso, así que vamos a comenzar. Recuerda, este es mi sitio web Código con Juan, en el cual puedes encontrar enlaces a otros videos, a cursos y a entradas de blog. Vamos a comenzar con el primer tip. Se llama reordenar paneles. Es algo que a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, aquí tengo esta sección que dice nuestro blog y también tengo nuestros cursos y talleres. En algunos casos tal vez le presentas a tu cliente y te dice, bueno, ¿cómo se vería esta sección del lado izquierdo? En lugar de escribir algo de código CSS para modificarlo, simplemente puedes dar clic botón derecho, abrir Chrome Developer Tools y voy a posicionarme en esta sección. Entonces nota, por ejemplo, cómo tengo este contenido principal, tengo un main y tengo una side. Puedes arrastrar cualquiera de los dos, pero vamos a arrastrar la side un poco hacia arriba y nota cómo aparece esa línea azul. Esa línea azul quiere decir que ahí es donde se va a colocar. Lo voy a colocar aquí y puedes ver cómo cambio el orden de los paneles. Y ya con eso no escribiste código, pero bueno, una vez que te gusta el cambio que hiciste, sí tendrás que escribir el código CSS. Muy importante, esta técnica funciona únicamente si no está basada en la posición de los elementos. Con Flexbox o con CSS Grid va a funcionar. Si está basado con CSS va a ser un poco más complicado, no va a funcionar igual. Entonces veamos otro ejemplo, por ejemplo esta otra sección. Nota cómo aquí tengo una imagen y un contenido de blog. Entonces tal vez dices, bueno, vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, el contenido arriba y la imagen abajo, que es poco común ver un blog así, pero bueno, puedes ver las ventajas de reordenar los paneles solamente seleccionando el elemento y arrastrándolo donde quieras que se muestre. O tal vez este otro que por ejemplo dice precio o cupo, tal vez solamente quieres cambiar un párrafo de lugar, también lo puedes hacer, puedes arrastrar el párrafo hacia arriba y ver si cupo se muestra primero y es mejor, o después el precio. Entonces muy sencillo, puedes cambiar el orden, ver cómo se ve y ya de ahí hacer los cambios con CSS y no estar haciendo ajustes o bueno, estar haciendo ajustes en tu HTML, luego en CSS, etc. Veamos el segundo tip que quiero compartirte, es generar reglas de CSS para afectar o modificar un elemento en específico. Este es muy común, lo utilizo en todos los cursos. Por ejemplo, vamos a posicionarnos en este que dice nuestro blog. Puedes ver que este que dice nuestro blog solamente tiene un H3, pero por ejemplo, digamos que quieres crear una regla CSS que te permita modificar solamente este H3 o los otros H3 que tengas. Seleccionas el elemento como vimos y presionas este signo de más que está aquí. Esto nos va a crear una nueva regla y de aquí puedes comenzar a modificar, digamos un font size de 4 rem, y eso va a modificar todos los demás selectores que cumplan esta condición. Si tienes una clase, por ejemplo, entrada de blog, en este caso, presionamos el signo de más y eso nos va a generar una regla que va a tener el CSS, el selector adecuado para poder hacer cambios. Por ejemplo, aquí le puedes poner background color. Y no recomiendo que sea un color de este tipo, pero le puedes poner background color, color rojo. Y de esta forma te va a generar un selector que va a afectar únicamente el elemento que estás seleccionando y los que cumplan con el mismo selector, que en este caso puedes ver que son diferentes articles con la misma clase. Veamos el tercero, que es como un minificar, si esa palabra existe, pero es como quitar el minify de un archivo CSS. Por ejemplo, digamos que me pasan un proyecto web y me piden que cambie, digamos, este título que está aquí. Puedes ver que es un H4 y tal vez dices, bueno, no sé en qué parte esté dándole estilos a este H4. Entonces puedes ver que aquí dice Styles, pero puedes ver que todos dicen Styles en la línea 1. Cuando te aparece de esa forma múltiples veces la línea 1, lo más seguro es que la hoja de estilos esté minificada. Por lo tanto, puedes aplicar lo siguiente. Puedes dar clic en la hoja de estilos y puedes ver que sí está minificada toda la hoja de estilos. Pero en la parte inferior va a aparecer este botón que dice formatear o format. Puedes presionar aquí y eso va a expandir la hoja de estilos y por lo tanto ya puedes buscar, digamos, de nueva cuenta este H4. Puedes dar clic aquí y aparece el H4 que te dice, bueno, este tiene un font size de 2.8 rem. Y si por ejemplo haces el cambio aquí, digamos 4 rem, pues sí lo hace en tiempo real y el cambio se mantiene, pero una vez que recargas pues se pierden los cambios, pues son cambios que se quedan en memoria, por así decirlo. Por lo tanto, lo que puedes hacer es lo siguiente, que nos lleva
al siguiente tip. Si das clic aquí en Format y digamos que haces los cambios en ese H4, entonces digamos que le pones aquí como 4 rem de esta forma, y estás contento ya con los cambios que has hecho en esta parte de aquí. Lo que me gusta de hacer los cambios aquí es de que puedes ir viendo cómo va quedando el sitio web. Puedes hacer lo siguiente para guardar ese archivo. Voy a expandir un poco aquí. Aquí puedes ver que viene CSS, aquí va a estar la ubicación de mi hoja de estilos. Puedes dar clic botón derecho y viene una opción que dice guardar como. De esta forma, todos los cambios que haces en este panel, puedes darle guardar como y te va a generar una hoja de estilos con todos esos cambios. Entonces puedes darle aquí, por ejemplo, guardar como. Y mi proyecto se llama Café DevTools. Abro Café DevTools, abro CSS. Lo único que tienes que notar es que estilos no viene con el formato, por lo tanto tienes que ponerle CSS y le damos reemplazar. Y de esta forma puedo recargar y la siguiente vez mi H4 ya va a tener los estilos a los que yo hice cambios. Entonces esto es algo que puedes utilizar para una técnica que se le conoce diseñar en el navegador. Entonces es muy común que muchas personas escriban el código CSS en este panel y vayan guardando la hoja de estilos conforme van avanzando. Diseñar en el navegador, así se le conoce. Veamos el siguiente tip y aquí voy a recargar. Entonces veamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo este H4 de nueva cuenta, voy a utilizar ese ejemplo. Y doy clic aquí en Styles. Ya nuestra hoja de estilo no está minificada porque, bueno, le dimos formatear y la guardamos sin estar minificada. Pero por ejemplo, digamos que el H3 y el H4 quieres colocarle un text transform. Digamos algo así como text transform, uppercase. Y también quieres hacer lo mismo con el otro, con el H4. Text transform, uppercase. Y ambas se modifican. Pero digamos que tal vez estás acostumbrado a Visual Studio Code o Sublime Text o todos los editores modernos ya así son. Y quieres escribir múltiples cursores en esta parte de aquí y quieres aplicar diseñar en el navegador, en este panel. Por lo tanto puedes dar clic aquí y donde sea que te quieras colocar. Ese sería nuestro primer cursor y donde quieras colocar el siguiente cursor, presionas en Mac es Command, en Windows es Control, clic y ya puedes darle Enter y comenzar a tener múltiples cursores en este panel de Chrome. Ahora también, por ejemplo, es muy común en Visual Studio Code, en Sublime, en Atom, en todos estos editores que selecciones un elemento y quieras seleccionar el siguiente que sea igual. Puedes hacerlo también aquí, puedes seleccionarlo y presionar en Windows Control D, en Mac Command D y eso te va a seleccionar el siguiente elemento que sea igual. Entonces lo mismo que tienes en los editores lo vas a tener también en Chrome. Y en algunos casos llega a ser bastante útil, especialmente si estás realizando algunos ajustes aquí y quieres ver cómo se ve tu sitio web. Vamos al siguiente tip que va a ser más que nada para los diferentes estados, ya sea de un botón o de un enlace. Por ejemplo, aquí arriba tengo este menú y puedo dar hover sobre este nosotros y puedes ver que aparece esta línea. Entonces tal vez en algunos casos descargas una librería, que es muy común, y aplica mucho CSS que tal vez tú no quieres, pero quieres saber de dónde viene o en qué parte se encuentra o qué propiedades de CSS se están aplicando para personalizarlo y que se vea como tú deseas. Entonces puedes posicionarte en este elemento y por ejemplo aquí vienen los diferentes enlaces y junto a este signo de más que vimos anteriormente también tienes este que dice Hub. Desde aquí puedes dar clic y tienes los diferentes pseudo elementos o pseudo selectores y por ejemplo si habilitas hover puedes ver que se habilita esta línea aquí abajo y también aquí te aparece el CSS. Usualmente este hover de aquí no es como que tan fácil de ver, pero este panel que está aquí va a ser bastante útil para poder ver por ejemplo hover. En mi caso este proyecto no tiene visited, ni focus, ni active, ni nada de eso, pero por ejemplo en algunos casos los formularios sí tienen focus y active. Entonces llega a ser bastante útil saber que CSS se está aplicando y puedes ver que por ejemplo en esta parte de aquí tienes el hover y puedes personalizarlo, digamos ponerle aquí un background color y ponerle algo así como brown o cualquier cosa en realidad, un poco de padding de un rem y vas a tener en tiempo real los cambios que estés realizando en esta parte de aquí. Entonces también te puede ayudar mucho para identificar qué CSS se está aplicando en algunos lugares. Veamos el siguiente snippet que quiero compartirte. Digamos que quieres tomar
una imagen de esta parte superior, de lo que viene siendo este banner, porque quieres ponerlo, digamos, en tu Facebook o en Twitter o algo similar. O en diseño van a crear una app o van a crear la versión móvil. Puede haber muchas opciones en realidad y te piden una imagen de esta parte de aquí. Podrías imprimir pantalla y generarlo con Paint o con algún programa similar en caso de que exista Paint todavía. Pero también lo que puedes hacer es, por ejemplo, seleccionar todo este header y presionas en Windows Control Shift P y en Mac Command Shift P. Eso nos aparece este panel y desde aquí puedes buscar Screen. Y yo lo tengo en inglés, pero puede ser que sea como, bueno, es screenshot, también puede ser pantalla. Hay diferentes opciones. El que dice Full Size te va a tomar de toda la página, pero este que dice Node te va a generar del elemento que tienes seleccionado. Por lo tanto, era importante seleccionar un elemento y presionamos capturar este nodo. Y eso nos va a generar la imagen del nodo que teníamos seleccionado. Ya de aquí podemos, sin necesidad de imprimir pantalla ni nada de eso, vamos a tener una imagen de muy buena calidad, de muy buena resolución para nuestro proyecto. Entonces puedes imprimir diferentes secciones de tu proyecto o la página completa. Y el navegador se encarga de hacerlo. Eso también nos lleva a, por ejemplo, digamos que selecciono el header y en consola me gustaría seleccionarlo también. Puedes seleccionarlo así, por ejemplo, voy a seleccionar aquí este header y me voy hacia la consola y con solo poner signo de dólar y luego un 0, eso me va a seleccionar este elemento, pero en la consola. Desde aquí le puedes aplicar código JavaScript como si fuera una variable lo que hubiera seleccionado. Por ejemplo, le puedes poner aquí .remove y eso va a eliminar ese elemento porque le estás aplicando un método de JavaScript que va a eliminar ese elemento. Entonces con este signo de dólar y un 0 puedes hacer referencia al último elemento que tengas seleccionado, digamos este H3, consola, signo de dólar 0 y va a seleccionarte ese H3. Desde aquí le puedes poner, por ejemplo, .textContent igual a hola y hacer algún cambio. En algunos casos puede llegar a ser útil, no me veo así como que escribiendo mucho código de esta forma, pero en algunos casos te va a ser bastante útil. Veamos otra técnica más, otro tip que quiero compartirte. Digamos que aquí en elementos quieres buscar algo en tu HTML. Hay muchas formas de hacerlo. Digamos este que dice blog de café con consejos y cursos. Digamos que quiero buscar eso. Puedo presionar Command F en Mac, si estás en Windows Control F, y buscar blog de café y después ponerle con consejos, etc. Es como si estuvieras buscando en un archivo de Word o algo similar. Pero este buscador es un poco más poderoso, por así decirlo, porque también puedes buscar por una clase de CSS o una ID y vas a utilizar la misma sintaxis de CSS. Entonces digamos que presionas Command F o Control F y quieres buscar esta barra de aquí. Puedes ponerle punto porque es una clase, barra, y eso te va a buscar ese elemento. Todos los selectores de CSS funcionan bien aquí. Por ejemplo, esta navegación, digamos que quieres seleccionar el último, puedes ponerle punto navegación y luego enlace y ponerle last of type. Y eso te va a buscar el último elemento de nuestra barra. Puedes ver que aparece dos veces porque tengo una barra arriba y una barra abajo, pero en ambos casos selecciona el último elemento de la navegación. Entonces un ejemplo más, digamos que queremos seleccionar una imagen y aquí puse paréntesis. Cuando utilizas el selector de atributo es un corchete. Entonces corchete en CSS porque estos selectores son de CSS. Y aquí le ponemos src igual a. Y aquí pegamos una imagen y eso nos va a buscar una imagen que tenga el src de esta forma. Entonces puedes ver que incluso de los selectores más avanzados de CSS también puedes buscarlos en este pequeño panel. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a abrir lo que viene siendo nuestro código. Aquí tengo un archivo JavaScript y voy a escribir aquí un poco. Vamos a ponerle aquí título texto igual a document.querySelector. Voy a seleccionar lo que viene siendo este encabezado que está en la parte superior. Entonces aquí poner una clase, texto header, h2. Y vamos a poner aquí un setTimeout. setTimeout que a los 3 segundos este título que tiene aquí o su texto, vamos a poner aquí textContent, va a cambiar a un nuevo título. En algunos casos te va a tocar mantener un sitio web de alguien más, que alguien más escribió el código. Entonces, por ejemplo, si recargamos, puede ser que aparece el título y después cambia a algo más y tal vez tú no tienes ni idea de dónde viene ese cambio.
Puedes identificar de dónde viene el cambio primero seleccionando ese elemento. Entonces lo seleccionas y voy a dar botón derecho y aquí dice Break On y luego la primera opción. Entonces la siguiente vez que recargas va a aparecer, bueno, como estaba normalmente, pero cuando se realice ese cambio se va a cargar lo que viene siendo el archivo, la línea de código exacta donde está ocurriendo el cambio. Entonces aquí puedes presionar esta pequeña flecha para ir al siguiente paso y puedes ir viendo cómo va cambiando y cómo se van aplicando las diferentes líneas del archivo de JavaScript. Y una vez que finaliza puedes presionar el botón azul para continuar la ejecución. Muy importante es que se va a detener todo el tiempo, así que tienes que venir y aquí donde dice Break On quitarlo, porque de otra forma cada que cargues el sitio va a estar deteniendo la ejecución de tu aplicación. Veamos un par más de tips, ya nada más nos quedan 2, en realidad fueron 12, no fueron tantos, pero espero estés aprendiendo mucho. Veamos por ejemplo aquí en la consola puedes ver que tengo unos productos. Estos productos vienen de este archivo llamado menu.json. En muchos casos vas a tener un sitio web el cual consume la información desde otro lado, desde otra página web o desde alguna API. Tal vez te dicen, bueno, podrías ponerle por ejemplo un campo extra o ver qué otra información le podemos mostrar de la API que estamos consumiendo y tal vez tú no tienes ni idea de dónde viene esa información. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Vamos a abrir lo que viene siendo Sources y aquí en esta parte voy a colocar el panel en la parte inferior. En esta parte de aquí vienen los endpoints o los breakpoints, mejor dicho, para fetch o para los llamados de Ajax, que usualmente sería como vas a consumir datos externos. Aquí es difícil de ver, pero viene un signo de más junto a fetch breakpoints y puedes presionar aquí. Y bueno, aquí te viene como que cuando la URL cambia o contiene algo. En algunos casos sí, cuando se descarga cierta información puede ser que la URL cambie. Pero puedes dejar habilitado esta opción que dice cualquier cambio, cualquier cosa que suceda, ya sea en XHR o en Fetch. Por lo tanto, si recargas aquí, puedes ver que se detiene esta parte y bueno, podemos controlar la ejecución en el debugger y presionar este signo. Y eso nos va a dar mucha información sobre ese llamado de Ajax. Voy a moverlo un poco hacia arriba. Después de ver que aquí viene, por ejemplo, menú.json y podemos dar clic de nueva cuenta y bueno, nos sigue apareciendo más información. Aquí viene en el closure, por ejemplo, que se está ejecutando en script. Bueno, viene la URL de fetch, global no tiene nada, pero puedes ir viendo qué información vas teniendo en esta parte. Siguiente, puedes ver que aquí, bueno, aparece el valor que está retornando. Vamos en el promise. Siguiente, ir viendo más información. Aquí te va a ir apareciendo línea por línea qué se va ejecutando y el resultado que vas teniendo. Entonces aquí puedes ver que ya ejecutó incluso el título. Ya está ejecutando otra línea. Y bueno, una vez que ya pasa esa parte puedes presionar el botón azul para detener la ejecución. Entonces de esa forma puedes ir viendo qué archivo, de dónde está trayendo los datos, qué parte se va ejecutando. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado. Finalmente, un snippet que compartí hace poco es, por ejemplo, aquí en el app. Digamos que colocas lo siguiente, digamos que una función muy simple en realidad. Function, vamos a poner aquí multiplicar. Y digamos que va a tomar tres valores, A, B y C. Y esto va a retornar A por B por C. Entonces va a multiplicar estos tres valores. Entonces aquí le puedes poner multiplicar y digamos 2, 3 y 4. Entonces en algunos casos para ir comprobando a mí me gusta ir poniendo por ejemplo un console log A y luego un console log AB y un console log AC. De esa forma si guardas cambios y aquí voy a detener lo que viene siendo los breakpoints o sí, el breakpoint de aquí de fetch o XHR. Si abrimos tu consola puedes ver que viene línea 17, 2, línea 18, 3, línea 19, 4. Entonces puedes ir comprobando. Otra opción es ponerle aquí nada más la bandera debugger y de esa forma cuando guardes cambios se ejecute tu aplicación. Puedes ver que aquí viene A igual a 2, B igual a 3 y C igual a 4. A diferencia de las otras opciones en la cual tú detenías la ejecución, debugger en este caso tienes que quitarlo antes de subir el proyecto porque si no va a estar apareciéndole a todas las personas. Entonces solamente sirve para la parte de debugging, la parte de desarrollo. Una vez que finalizas, bueno, recuerda ya nada más recargas y ya no va a aparecer ese panel. Porque debugger hace eso, detiene la ejecución y te va a mostrar los valores que se estén pasando hacia esta función o lo que se esté ejecutando en ese momento.
Hasta aquí llegamos con el video. Espero estos tips hayan sido de tu agrado. Recuerda visitar mi sitio web, Código con Juan, para que puedas ver otros videos de tutoriales y entradas de blog que te pueden ayudar para aprender un poco más sobre desarrollo web. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y nos vemos en el próximo video.